electorales preliminares de Turquía, porque bueno, Erdogan, la realidad, como sabemos, es que es un sistema controlador, totalitario, en donde, bueno, además permanece y quiere seguir permaneciendo en el poder, increíble, pero hasta qué punto esa manera de gobernar le ha dado de una u otra manera algo de beneficio a la población. Por ejemplo, en lo económico, que es algo que muchas veces se toma tan en cuenta que la gente ignora las violaciones de derechos fundamentales mientras esté estable económicamente o sienta algo de tranquilidad económica con esas gerencias, ¿no? A veces eternas. Entonces, la pregunta con relación a Erdogan, ¿cuánto de esa población realmente quiere cambiar? Vemos que van a una segunda vuelta, pero ese resultado realmente refleja lo que es la realidad de ese país. ¿Sería un país polarizado? Es un país en este momento polarizado. La ventaja en el Parlamento del partido de Erdogan se redujo, pero sigue teniendo mayoría. Erdogan, una situación particular, que es que él es muy popular en las zonas menos urbanas del país, mientras que la oposición de hecho gobierna en Ankara, la capital, y en Estambul, que es la ciudad más importante, y en la costa al suroeste, y en el oriente, que es la zona kurda, que entonces no es popular por otras razones. Lo que Mm, pasa es que Erdogan en sus primeros tiempos de gobierno impulsó mucho la economía a estas zonas, no quiero llamarlas rurales, pero menos urbanizadas, y eso le ujú, da mucha fuerza. Además mm. que Erdogan, con todos sus defectos, es un líder muy carismático, es agresivo, entonces tiene Increíble, ¿no? ese arrastre. Para que la gente se dé una mejor idea, puedes repasar lo que ha sido la gestión, por ejemplo, en cuanto a lo que es la protección y defensa de derechos fundamentales en el caso de la población de Turquía, cómo ha sido pues Erdogan en este sentido. Ok, Turquía no tiene el mejor récord, sobre todo voy a hacer hincapié en el tema de la libertad de prensa. Reporteros Sin Fronteras considera que Turquía es el 149 de 180 países en libertad de prensa. Hay periodistas arrestados, hay cierto nivel de censura. No llega a los niveles de Rusia o de China, pero sí hay bastante presión a los medios y hay un aparato gubernamental de medios de comunicación muy fuerte. Ujú. Entonces, aunque no consideremos que haya fraude en las elecciones, ciertamente sí hay ventajismo. Esa es una gran mancha en derechos humanos. La otra es el tratamiento de la minoría kurda. Claro, Erdogan los ha pintado por mucho tiempo y a ciertos grupos que sí lo son, como terroristas, como insurgentes, pero Ujú. eso le ha dado, digamos, carta blanca para abusar un poco de ese sector de la sociedad. ¿Cuánto tiempo es que tiene ya él en el poder? Unos 20 años. Lo que pasa es que Erdogan ha sido primer ministro, ha sido presidente, ha ido cambiando de rol. En el 2017 modificó la constitución para que Turquía pasara de ser parlamentaria presidencialista, Ujú. lo cual es interesante porque él ya era el presidente, pero este periodo que está terminando es su primer periodo porque es su primer periodo bajo la constitución. Un argumento medio extraño parecido a lo que sucedió en Bolivia con Evo Morales. Ya. Lo más interesante es que esta constitución contempla solo 2 periodos. Entonces, incluso si Erdogan gana, ya no puede postularse para las siguientes elecciones. Ujú. Sí, lo increíble es cómo ha permanecido tanto tiempo en el poder y todavía hay un porcentaje importante de la población que quiere que siga estando, ¿no? Porque, como dices tú, algún tipo de beneficio han visto, pero al final hay pues, violación a derechos como la libertad de expresión, la libertad de prensa, de información, entre otros, además detenciones arbitrarias. Bueno, tiene, como dices tú, pues cuestionamientos importantes y no en vano. Igual la gente ignora eso siempre y cuando el sistema les dé lo que se espera, obviamente, que es calidad de vida, de alguna u otra manera, aunque se pierda dentro de esa vida pues una serie de derechos. Bueno, Erdogan es probablemente el líder turco más importante desde el fundador de Turquía, que es Atatürk. Entonces, toda esta visión, que en Latinoamérica la conocemos muy bien, del hombre fuerte, el líder carismático que puede resolver los problemas, él ha sabido llevar muy bien eso. Y bueno, la fuerza del aparato gubernamental, sobre todo a nivel mediático, ha ayudado a mantener su popularidad, digamos, en las zonas menos Claro. urbanizadas, de menor nivel educativo, donde hay menos acceso a la información sobre un tema como un periodista preso, esos temas llegan menos, entonces también se ha ayudado con eso. Y aunque llegue, creo que se ignora, no sé cómo lo ves tú, pero si la persona tiene algo de estabilidad económica, muchas veces lo hemos visto en otras realidades. Se ignoran las advertencias sobre violaciones o incluso los hechos concretos sobre violaciones de derechos siempre y cuando la persona o el grupo o el colectivo o la población sienta que en lo económico está bien o relativamente bien.
aunque Turquía hoy no está bien en lo económico, que es una cuestión muy Ah, particular, ok. a pesar de que Turquía creció mucho en varios momentos del periodo de Erdogan, en este momento la lira, la moneda turca, la lira turca está muy mal, se está devaluando constantemente, ha habido bastantes problemas económicos, que Ujú. algunos se han acusado, son por decisiones de Erdogan, no son por dinámicas económicas globales y ya. Entonces, eso también lo ha hecho perder popularidad. Independientemente de si él gana o no, recordemos que en las últimas elecciones, las primeras elecciones presidenciales con esta nueva constitución, bueno, con esta constitución reformada, mejor dicho, él le sacó 20 puntos al rival más importante. En cambio, estas son 5. Sí, Es decir, su liderazgo se ha desgastado un poco, a pesar de que siga siendo fuerte. ligeramente mayoritario. De hecho, también el que está, bueno, en esta contienda, en el segundo puesto, para repasar un poco los resultados de estos primeros comicios, van a una segunda vuelta, pero bueno, de acuerdo al ente electoral, hasta ahora Erdogan tiene 49,40% de los votos, el contrincante que es más cercano, Kemal Kılıçdaroğlu, tiene 44,96% y el tercero 5,2%, que es de nombre Sinan Ogan. De hecho, me gustaría hablar de quien está aspirando a la presidencia también, que bueno, tiene solo una diferencia menor, 5% por debajo de Erdogan. ¿Él con qué visión se ofrece como presidente de Turquía? Kılıçdaroğlu ha hablado de una primavera, digamos, de una nueva etapa para Turquía, de salir de estos pesados 20 años del mismo gobierno, quizás con un poco de apertura, aunque ojo, Kılıçdaroğlu no es que va a convertir a Turquía en un país occidental, ni inmediatamente va a acercarse a Estados Unidos de nuevo, no, es un cambio, pero él insiste en que Turquía es un país independiente y es muy particular, es como Francia, Mm, que siempre está, digamos, un poco por su lado. Y él no quiere perder eso, pero ciertamente está ofreciendo reformas, es mucho más tolerante con la diversidad, porque Turquía es un país muy diverso, aunque no parezca a primera vista, y su coalición, porque es una coalición de 6 partidos políticos, es el reflejo de eso. De hecho, las palabras de ambos, cuando ya se emitieron los resultados, Erdogan, lo citamos, dijo, rezamos a Dios por un futuro mejor para nuestro país, nuestra nación y la democracia turca. Es muy importante que todos nuestros votantes depositen su voto hasta las 5 de la tarde. Eso fue con resultado preliminar, sin preocupaciones, para demostrar la fuerza de la democracia de Turquía. Y las palabras de Kılıçdaroğlu fueron: todos echábamos de menos la democracia, estar juntos y abrazarnos tanto. Esperemos que a partir de ahora vean que la primavera llegará a este país y siempre continuará. Ahora, ¿qué se espera para la segunda vuelta decisiva ya? Y con relación a lo que fue el terremoto, ¿cuánto también esto le restó a Erdogan en su popularidad? El terremoto ha generado dos narrativas. Una narrativa de que el mal manejo, y ciertamente ha sido un muy mal manejo del terremoto por parte del gobierno, además de todas las consecuencias que trajo la mala política habitacional, que fue la que logró que tantos edificios se cayeran, falta de inspecciones, créditos entregados mal, etcétera. Se pensaba, bueno, entonces este terremoto va a beneficiar a la oposición. Pero también está la narrativa de que muchas personas afectadas piensan, bueno, en esta crisis que estamos, mejor el liderazgo conocido. Prácticamente mejor malo conocido que bueno por conocer. Ujú. Entonces, no veo claridad sobre cuál de estas narrativas ha ganado y cómo el terremoto ha afectado. De cara al balotaje o segunda vuelta, primero interesante será ver a quién apoya Ogan, que quedó de tercero, Mm, porque él tiene una muy peculiar perfil político, porque él es fuertemente nacionalista. Él estuvo en uno de los partidos que apoyan a Erdogan, pero fue expulsado 3 veces. Ha criticado fuertemente a Erdogan, adversó a Erdogan en el referéndum constitucional, pero también tiene muchas reservas a la alianza de Kılıçdaroğlu, porque esa alianza incluye al Partido Democrático del Pueblo, que es un partido kurdo, y digamos el partido kurdo principal, que muchos nacionalistas turcos asocian al PKK, al Partido de los Trabajadores Turcos, que es considerado por la Unión Europea un grupo terrorista. oh, por Dios. Entonces él tiene, digamos, cuestiones que adversa hacia ambos líderes. Se va a ser muy interesante ver a dónde él manda a votar, claro, por
regla electoral normal, el hecho de que él tenga 5% no significa que él pueda manejar ese 5%, pero su llamado a votar por uno u otro va a Claro. tener algún efecto. Claro, pero igual si le sumamos ese 5% aproximado de Ogam a lo que lleva hasta ahora o resultó esa primera vuelta, el segundo, que es Kılıçdaroğlu, 44,96%, pues estaría raya ahí con Erdogan. O sea que las posibilidades de que en una segunda vuelta repita Erdogan son altas, ¿no? Sí son altas. Y una cuestión a considerar, y es una denuncia que hizo la oposición durante el fin de semana, es que una de las agencias de noticias de Progobierno empezó a anunciar resultados muy temprano en que Mm. mostraban a Erdogan con una diferencia muy alta y que según ellos eso podía estar haciendo que la gente fuese reticente a votar porque pensaba que ya no, que ya Erdogan había ganado. ¿Qué Claro. efecto pudo haber tenido eso? No, es muy difícil de calcular, pero otra vez es el ventajismo. El ventajismo que lo conocemos ya de sobra, así es en la región latinoamericana, pero en fin, por no ser tan exacto, vamos a dejarlo en la región latinoamericana. Iván, gracias por haber estado con nosotros. Iván Rojas, internacionalista, investigador, hablando de estos primeros resultados de Turquía. Seguiremos atentos a lo que pasa en el balotaje o segunda vuelta. Me toca hacer una pausa musical y en breve volveremos. Son las 3:00.